Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a otro domingo que nos encontramos, domingo de un nuevo año, primer domingo, vamos. Y estamos aquí reunidos para estar en comunión, para compartir, para alabar al Señor y para pasar un buen tiempo y también, bueno, de paso cañazo festejamos el cumpleaños de la iglesia. Así que vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias porque nos traes un día más aquí, gracias porque nos das la fuerza, Señor, la voluntad y el ánimo y las ganas, Señor, de venir aquí este domingo a alabarte, a escuchar tu palabra, a recordar el sacrificio y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, queremos encomendar este tiempo a ti y pedirte que obres en este momento, que te manifiestes para que nos lleves a una alabanza que te agrade y también que prepare nuestros corazones para escuchar tu voz. Dejamos todo en tus manos, lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar la primera canción que dice, oh, cantemos a Jesús. Me encanta esta canción. Exaltemos a nuestro Salvador, alábale, adórale, es digno nuestro Rey. Oh, cantemos a Jesús, exaltemos a nuestro Salvador. Alábale, adórale, es digno nuestro Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Oh, cantemos a Jesús, exaltemos a nuestro Salvador. Alábale, adórale, es digno nuestro Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hermosa canción. Y vamos a cantar la siguiente que dice, Jesucristo basta. Él es suficiente, Él es todo lo que necesitábamos y era el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su alma. Tal y como somos nos amó, hoy
nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibimos. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, descanso en él. Hermosa canción y termina con la promesa de que en Él confiamos. Y vamos a terminar cantando la canción que dice: cuán grande es nuestro Dios. Y bueno, pensar en otras, aparte de lo que dice la letra, ¿no? En qué otras maneras el Señor nuestro se manifiesta en su grandeza, ¿no? Podemos pensar en la creación misma, de cosas que son tan pequeñas que necesitamos una herramienta para verlas, y cosas que son tan grandes que si estamos parados al lado de ellos no nos daríamos cuenta. Y pensamos que el sol es gigante y resulta que hay estrellas más grandes que eso, y el Señor creó todo eso, y nada, perderse en esa infinidad de la creación. Así que alabemos a nuestro Señor antes de participar de los himnos.
el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tinieblas su voz, tinieblas su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día está, y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la divinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar, y se dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar, y se dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Bueno, ahora vamos a compartir un breve devocional. Muchas gracias por alcanzarme la Biblia. Y ayer mismo, hablando con Ale, charlando ahí después de tener un tiempito de leer la palabra, estábamos hablando de algo y dice una frase, ¿no? Ella dice una frase, de ser espiritual. Y me perdí. Estábamos hablando de algo, y no sé, a los esposos seguro les habrá pasado que de repente están en otra y la esposa le termina diciendo, ¿no?
Y tuve que ser totalmente honesto y decirle, mi amor, te tengo que pedir 1001 disculpas, pero dijiste esa frase y el Señor me empezó a llevar por allá y perdí totalmente noción de lo que estabas diciendo. Pero nada, agradezco a Dios por esa frase que dijo, porque me dejó pensando, ¿no? en eso, en ser espiritual. ¿Y qué significa ser espiritual? Y lo que se me vino a la mente fue un solo versículo que no es que explica lo que es ser espiritual, pero sí nos da un vistazo de lo que el enemigo nos quiere hacer pensar que es ser espiritual. Y es un solo versículo, está en Santiago capítulo 2, versículo 19, que dice simplemente, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Acá Santiago, en este pasaje, ¿no? Está hablando de la fe sin obras, ¿no? La fe sin obras es muerta. Demostrar tu fe no es simplemente decirlo, sino demostrarlo en obras. Y no solamente las obras que se ven y las obras que uno muestra hacia los demás, sino también algunas obras que uno no se da cuenta que hace y los demás también lo ven. Y me dejó pensando mucho en eso, ¿no? En esa frase que había dicho Ale, de ser espiritual, qué es ser espiritual, cómo ser espiritual. Y en ese pasaje que me cayó así, ¡pum!, me saltó de la mente. Y muchas veces el enemigo nos quiere hacer pensar que ser espiritual es saberse la Biblia, o, sí, este pasaje ya sé qué dice, o, sí, esto ya sé lo que hace, ya sé qué dice Dios acerca de esto. Y no, el enemigo nos quiere hacer desviar la mirada de lo que realmente es ser espiritual. Porque cuando en otro pasaje la palabra dice que el que es espiritual discierne las cosas espiritualmente y entiende lo que cuando algo viene del espíritu, que es distinto de lo que es ser carnal, que el que es carnal piensa las cosas en la carne, piensa las cosas en sus propios pensamientos, en las filosofías, etc. Pero el que es espiritual discierne las cosas pasándolas a través de la palabra. Y por más que yo tenga una gran biblioteca en mi casa, o tenga una biblioteca directamente, sea dueño de una biblioteca, esos libros pueden estar ahí y contener un montón de sabiduría y un montón de ciencia y un montón de cosas importantes y que te explica toda la ley del universo, pero si yo no voy a esos libros y los agarro y los leo y los estudio, esa inteligencia, ese saber, no lo voy a tener yo. No voy a ser inteligente. No soy inteligente por tener una biblioteca en mi casa. Por más que parezca que lo soy, por más que se vea, la gente pasa y ve la biblioteca llena de libros gigantes, esos tomos enormes, el libro gordo de Petete por ahí metido, y dice, qué inteligente que es, cuántos libros que tiene. Sí, pero nunca lo sabe. Pero eso no se lo digo. Entonces, por afuera parezco ser espiritual, parezco ser inteligente, aparento, pero por dentro no tengo idea de lo que hay ahí en esos libros. Bueno, la Biblia también es una biblioteca de diferentes libros, que no solo libros. Y si yo no me pongo a investigarlo, nunca voy a ser espiritual. No voy a asimilar el conocimiento, las verdades, y como dice en otra parte de su palabra, que somos expuestos a la gloria de Cristo a medida que vamos leyendo la palabra, a medida que vamos pasando tiempo con Él, y esa gloria nos va transformando su imagen. Bueno, a medida que yo no abra este libro y lo estudie, no simplemente leerlo, sino meditarlo, estudiarlo, pasar un tiempo, no me va a servir de nada. No le voy a sacar provecho a este libro poderoso, porque es escrito, es inspirado por el Señor. Pero nada de esto va a ser posible si yo no voy primero a los pies de Cristo. Por eso estamos recordando el sacrificio, la resurrección de nuestro Señor. Porque si no fuese por Él, nosotros no tendríamos
la capacidad de entender esto, porque si no hubiera venido Él, el Espíritu Santo después no hubiera venido dentro de aquellos que creen que Jesucristo es Señor y Salvador. Y la palabra misma nos dice que es ese Espíritu el que nos hace entender lo que dice la palabra. Es el que, cuando surge una charla, surge una frase, es el que te dispara esos versículos, como pasó ayer. Es el que te dice, che, mirá, por ese camino no vayas. Es el que te dice, mirá, ¿hace cuánto que no estás pasando un tiempo solas conmigo, con mi palabra? Es el que nos dice qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, qué mirar, qué no mirar. Y ser espiritual es dejarse guiar por el Espíritu. Es pasar todas las cosas que nos inundan de afuera o mismo de adentro también, y pasarlo por el filtro del Espíritu, por el filtro de la palabra. Y ese versículo se me vino porque si también vamos a la tentación de Jesús en el desierto, se le viene el mismo diablo, ¿sí? Y le dice la palabra de Dios. O sea, el enemigo no es exento de utilizar la misma palabra para engatusarnos y tergiversarla y hacernos creer cualquier cosa que no va realmente acorde a lo que dice la palabra. Entonces, y es el mismo diablo, y los demonios creen que hay un solo Dios, y por ese mismo motivo tiemblan, porque saben lo que se les viene. Está todo profetizado, está todo ya sellado, ya está todo escrito en piedra, básicamente. Pero no es que por saber que existe un Dios o por saberse la Biblia de la A a la Z son espirituales. No, siguen siendo demonios. Por más que yo me recite los versículos, me sepa todas las cosas, todos los puntos importantes de la teología, pero realmente no lo viva, no lo ponga en práctica en mi vida, no voy a ser espiritual. Voy a ser simplemente un carnal con imagen de espiritual. Y quería compartirles esto, porque venimos aquí a participar de estos símbolos, a estar en comunión, pero si esto no deja de ser más que una pantalla, si realmente no lo vivo en mi vida. De nada me sirve venir una vez a la semana a comer un pedacito de pan y tomar una copa de vino, si realmente no entiendo qué significa, no entiendo quién es Jesucristo, si no lo vivo durante los otros 6 días y el séptimo día un pedacito fuera de todo este tiempo que estamos acá. Si realmente no lo vivo, de nada me sirve. Y puedo estar dando la imagen a mis vecinos de que voy a la iglesia a la mañana o de que estamos cantando acá y hay barullo y se escuchan canciones que hablan de Dios o de Jesús. Pero si realmente no lo vivo, simplemente estoy engañándolo de afuera y a mí mismo. Entonces, no nos olvidemos que todo inicia acá, en Jesús. La palabra misma nos habla de A a la Z de Jesús. Del principio hasta el fin nos habla de Jesús. Y Él es el punto, Él, como dice también, Él es la piedra angular, la parte importante de todo el arco. Si vos la sacás, se lo derrumba todo. Entonces, ¿queremos ser espiritual? Bueno, no nos olvidemos de imitar a Jesús en nuestra vida, de incorporarlo cada día, como decía él, cada día, tomá tu cruz, renunciá a vos mismo, a lo que vos querés hacer, a lo que tu carne quiere hacer, seguime, hacele caso a lo que el Espíritu Santo te dice que hagas, ¿sí? Y seguime. Deja que el Espíritu se manifieste a través de tu cuerpo, de tus acciones, de tus palabras, de tus decisiones. Y ahí sí vamos a ser espirituales. ¿Sí? Pero hasta que no comprendamos eso y no pongamos a Jesús en el trono de nuestro corazón, no vamos a ser esos espirituales. ¿Sí? Así que bueno, quería compartirles este pequeño devocional y animarnos, ¿eh? Porque tampoco es que yo lo digo y ya lo sé, ya lo hago todos los días, ¿no?
Me cuesta, como a todos. Pero sí, quiero que nos animemos a cada día a decir, a ver, Señor, ayúdame a renunciar a mí, ayúdame a cargar mi cruz, ayúdame a imitar a Cristo y a no perder de vista tu objetivo, tu presencia, tu gloria. Oramos. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias porque nos has traído hasta aquí, gracias por tu palabra. Y Padre, pedimos que nos ayudes a ser conscientes cada día de poder recordar, no solo los domingos, sino cada día, recordar quién es Jesucristo, ese Hijo tuyo, Señor, el unigénito Hijo tuyo, que vino a este mundo, se hizo humano, se hizo hombre, no dejando de ser Dios, y nos mostró la forma de vivir como a ti te agrada, y no pecó y fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque a través del pan podemos recordar ese cuerpo, Señor, como el cuerpo de nuestro. No era distinto, no tenía cosas distintas, era un cuerpo humano, pero que sufrió allí en la cruz, sufrió cuando lo abofeteaban, cuando lo castigaban, cuando lo latigaban, cuando le coronaban con espinas, cuando lo clavaban y lo levantaban allí en la cruz. Sufrió también la desesperación de saber que se venía ese momento y pedir si era posible no pasar por eso, pero que se hiciera tu voluntad. Y sufrió tanto que sudaba sangre. Y aún allí, clavado en la cruz, también sufrió el abandono de su padre, porque el objetivo era darnos la vida a través de su muerte. Y damos gracias, Padre, por ese cuerpo que Él sufrió y que padeció, pero que también luego resucitó, Señor, llevando las marcas de la cruz como testimonio de que Él fue el único, Señor. Él es el único y será el único, capaz de poner su vida y volver a tomar. Y gracias, Padre, porque Él sí está vivo al lado tuyo, abogando por nosotros. Y gracias a eso también el Espíritu Santo mora en los corazones de aquellos que hemos creído en tu Evangelio y hemos recibido tu perdón. Gracias, Padre, por esa gran obra de amor impagable y que tú no esperas que te paguemos. Pero queremos amarte, Señor. Queremos obedecerte y darte gloria en lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a cada día renunciar a nosotros para darte lugar a ti, Señor, y que seas tú el que mueva nuestros cuerpos, el que gobierna nuestro día. Ayúdanos, Padre. Y te agradecemos y pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Oremos por la copa. Querido Dios, hay un viejo himno que dice: tuya fue la cruz, mas nuestra en la dicha y es el bien. Te alabamos, Señor. Has derramado tu sangre en lugar nuestro. Has derramado esa sangre como manifestación del amor hacia aquellos que no te amábamos, declarados enemigos. Pero esto nos ha dado el
precio pagado por nuestro pecado. Y qué lindo es estar reconciliado contigo. Viene a nuestra mente la expresión del apóstol Pablo. Reconciliados contigo ahora tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, qué hermoso es estar en paz contigo. Esa paz que proviene del Creador de la paz. Y Señor, gracias, porque es la dicha que tenemos al haberte recibido. Queremos participar de este símbolo, en agradecimiento, en alabanza, por esta obra tan significativa a nuestro favor. Recibe nuestra gratitud y alabanza, la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado de Dios, te damos gracias también porque podemos ofrendar, Señor. Y lo podemos hacer con alegría y podemos darte las cosas a ti, Señor, porque tú la bendices y la multiplicas, Señor. Y sentimos, Padre Celestial, que lo que tú nos das, solo somos, verdaderamente manejamos todo lo que tú nos das, Padre Celestial, pero tú eres el dueño de todas las cosas. Y te agradecemos por eso, Señor, y te agradecemos también por el trabajo. Te agradecemos también porque por medio del trabajo, Señor, de lo que hacemos con nuestras manos, te podemos brindar de eso, Señor. Gracias, Señor, gracias nuevamente por todo. Gracias por este momento, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Hace 42 años y un par de horitas. 40 años. Yo dije 42 años. 40 años y 2 horas. Ahí va. 2 horas. A las 9 de la mañana de ese 2 de enero de 1982, juntamos aquí, éramos 42 hermanos. Los bancos se ponían de otra manera, creo que eran 2 así y el resto para allá, o 3 así, para que nos viéramos y la mesa en el centro. Y aquellos hermanos que estuvieron trabajando en toda la noche, José se acuerda para lo que faltaba, ¿no? Pegar todo esto. Y yo me acuerdo del martillo que proveyó la gomería que está frente a tu negocio, ¿cómo es? Arturo, el padre, Arturo. Ellos tenían como gomería un martillo, pero tenían la parte
de goma. Pero el otro era martillo. La parte de atrás era de goma, y con eso pegaron todo esto varios hermanos que estuvieron trabajando allí. La obra en este lugar comenzó muchísimo antes, muchísimo antes, inclusive el terreno hacía muchísimo antes que estaba comprado. En el 59 creo que lo compraron. Y los cimientos de una edificación ya estaban puestos, ¿no? Pero bueno, ahí quedaron. En la década del 70 se empezó en la casa de Yolanda, Nicola, Estranges de Nicola, estamos. Una hora feliz, los sábados, año 73. Ella también en su casa celebraban reuniones de mujeres del barrio. Y en la casa de don Samuel Serra, en Milagritos, que está en Tata, frente a lo de Arturo, más o menos, la vieja gomería, en la casa de don Samuel nos juntábamos a las reuniones de oración. Primero fueron los martes, después fueron los jueves, o al revés. Y luego empezó a surgir de los hermanos más grandes, mayores, el anhelo de empezar a pensar en un templo. Entonces en la casa de Samuel no solamente orábamos, sino había una lata de leche nido vacía, con un agujerito ahí, y entonces se iba poniendo la ofrenda, ¿no? También un año, en vez de juntarnos, creo que ahí fue que cambiamos a martes o a jueves, compartíamos con los hermanos de Esteban Merlo una reunión de evangelización en las instalaciones de ICEA. Y bueno, fue un lindo año. Y también, ya cuando en el año 77, por ahí 78, no me acuerdo, cuando se empezó a construir esto, antes de que esté habilitado, ¿verdad? Porque era solamente la estructura, las paredes, no había ventanas, ya hacíamos la hora feliz aquí. Un año lo hicimos en la escuela misma, en las instalaciones de la escuela, y por eso vinieron muchos chicos de la escuela. Era una bendición. 2 años lo hicimos, usando las actividades, las instalaciones que los mismos administradores de la escuela nos alentaron a hacer la hora feliz allí. Y la verdad que estaba bárbaro. Y después vinimos a este lugar, y bueno, son las cosas que yo recuerdo, ¿verdad? Con muchos hermanos, había muchos hermanos trabajando, pero bueno, para decirles, ahí había una clase de escuela dominical, una clase, aquí había una montaña de escombros, no estaba nada terminado. En el baño, lo que es el baño de hombres, yo daba mi clase para jóvenes, no había nada habilitado, ¿no? Era una obra. Y en invierno, Rubén Serra, y a veces yo con él, íbamos hasta la fábrica de don Enos, con la camioneta de Enos, a buscar la estufa de la fábrica. Esas estufas de fábrica, vieron que se ponen aceite, y grande, con un canuto, se ponía acá y con eso más o menos calentaba. Claro, pero no había nada. Bueno, la gloria de Dios y la alegría de empezar, ¿verdad? Hemos pasado por distintos momentos de mucha efervescencia espiritual. Yo recuerdo muchos momentos hermosos que hemos vivido de la escuela dominical. Imaginen ustedes que ya después, a los pocos años, se tuvo que completar con las aulas de allá arriba, por la cantidad de niños que había. Había un año se contrataba un trencito para ir a buscar a los chicos. O sea, imaginen lo que era. Después teníamos recorridos de autos, cosas que hoy no se podían hacer. Se podría hacer por las cuestiones legales. También había micro, creo. El trencito, después teníamos una escuela de verano. Hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Estaba el recorrido del auto de Armando, el recorrido del auto de José, el recorrido del Ferlen que teníamos nosotros, pues metíamos 14 chicos y el que manejaba. Decimos esto y vamos presos. Claro. Y entraban pibes de todo calibre y todo tamaño. También la iglesia creció en número, mucho. Hemos pasado por abundancia en número. Recuerdo tiempos que había que llegar tempranito, te quedabas parado a la cena del Señor. Y teníamos doble turno en aquel entonces. Hacíamos reunión a la mañana y a la tarde. Hermoso.
No hemos, por eso lo hablábamos con Walter hoy, ¿qué festejamos? Y miramos para atrás y decimos, perdón, Señor. Hoy sumando todos los que están en casa, nos llegamos a 30. Y cuando empezamos éramos 42. Entonces uno diría, bueno, Señor, perdón. Y sí, lo decimos con todas las letras. ¿Cuánto no hace que no se sienta nada? Claro. Y se llenaba a veces. Sí, se llenaba. Por eso te digo, si llegabas tarde en ese tiempo, pero no lo hemos sabido llevar adelante. Yo me incluyo. Han habido muchas situaciones que no hemos podido manejar debidamente. Todos tenemos un grado de responsabilidad delante del Señor. Y estamos ansiosos de no volver a cometer esos mismos errores. Pero cometemos otros. ¿Sí? Esto es así, el crecimiento. Esto es... No, todo Yo lo sentí un poco como cuando se inauguró el día del templo que hizo Levi. Ay, cuánto había. Pero yo quiero tomar este tiempo de festejo. Hay una hermosa torta ahí atrás. Y no sé cómo lo vamos a enviar vía internet. No sé, no. Va a ser difícil, ¿no? Yo me sacrifico para comer por la gente que no. Por la gente. No, yo estaba pensando que la vamos a mandar al freezer y el domingo que viene seguimos de festejo. Eso está bueno. Ahora, miramos hacia atrás y decimos, gracias, Señor, por esta luz que se encendió. No todo es número, pero qué lindo es el número, ¿no es cierto? No sé si me expreso. Esto es una iglesia que en la actualidad está sosteniendo obras misioneras en nuestro aporte. Es poco lo que aportamos, pero aportamos. A veces, hablando con Gabriel, el administrador me dice, yo no entiendo cómo el Señor bendice por la cantidad de ofrendas que ingresa. Cada uno de nosotros, como bien dijo Miguel, ofrendamos al Señor. No nos gusta publicar lo que hacemos, pero el mes de diciembre solamente en hogares de niños y Pan del Cielo en Mendoza fueron 75.000 pesos en un mes, ¿no? Cada tanto se van enviando y reforzando. Mandamos una ofrenda especial a nuestro hermano de May, que claro, con Walter lo decimos, cuando lo transformamos en euros es poco, pero él sabe en qué dice, gracias hermano, somos una de las pocas iglesias que siguen ofrendándoles desde que salieron a la obra. Y eso lo valora, hermano, porque a veces cuando te llega la ofrenda no son los miles que vos enviás, sino saber que con mucho sacrificio, porque nuestro país no está en abundancia comparado a Europa, pero para ellos, lo recuerdo cuando vinieron a dejarnos, o al viaje anterior a esto, antes de eso, Valeria decía, así sea para 1 litro de leche, nosotros lo bendecimos al Señor. Así que no dejen de ofrendar. También somos una iglesia que cobija, algunos hermanos, de alguna manera, se sienten muy agradecidos por estar con nosotros, a pesar nuestro. La gracia de Dios nos permite dar bendición. Y quizás en el debe, en lo que debiéramos retomar, está la senda de la evangelización. Y yo quería trabajar un poquitito, lo leía en estos días en Primera Crónica, yo vengo atrasado con el plan de lectura. Ya van terminando Segunda Crónica, es un problema de ustedes, hermanos. Ustedes van muy rápido. Pero ya los voy a alcanzar, le pego la vuelta, salteo Segunda Crónica y ¡José! Ya llegué. Qué tramposo que sos, Esteban. Pero me encantó algunos textos de Primera Crónicas pensando en esto. Primera Crónicas, allí está el rey David queriendo hacer un templo para Dios. ¿Cómo yo estoy en un palacio y el arca del Señor está en una tienda? Y Natán que le dijo, hazlo. Y después el Señor le dice a Natán, no, David no, su hijo será. ¿Y David qué hace? Prepara los materiales porque mi hijo no va a tener experiencia. Y cuando David parte, dejó todito
la gran mayoría, pero también organizó otra cosa. Los materiales son muy útiles, pero la gente que sirve a Dios es más útil. El otro día charlaba con una doctora que me atendió, muy buena ella, y hablábamos del problema que están viviendo los médicos en Argentina. Esa semana le habían trompeado un médico en el Santoyani, ayer pasó lo mismo con 2 médicos en Pacheco. La gente está alterada y se le agarra con los médicos. Y me dice ella, ¿sabes lo que pasa? Yo trabajo en el Carrillo, y ¿sabes la cantidad de especialistas que se van? No van más, no aguantan más, se van. Y el problema, le digo yo, doctora, es que un tomógrafo lo compro en 2 días. ¿Sí o no? Se arruinó el tomógrafo, tengo la plata, lo compro en 2 días. Alguien lo fabricó. Yo, un médico especialista, no lo compro en 2 días. Necesito mínimo 15 años para formar desde nada a un médico especialista. Entonces, en toda guerra pasaba lo mismo. En las guerras bajaban los aviones, sí, pero el problema no es el avión, es el piloto. El avión lo compramos, dice, si lo podemos hacer, pero el piloto no, lo tengo que entrenar y hacer de nuevo. Después, bueno, puede pasar también que no puedan comprar el avión. Hermanos, el ejemplo de David es que preparó los materiales, la gran mayoría los metió, los almacenó, los atesoró, los cuidó, puso cuidadores de todos esos materiales, toneladas de ellos, pero también trabajó con los que iban a servir a Dios allí. Y entonces vamos a leer en Primera Crónicas, lo buscamos en NTV, Denis, por favor. Primera Crónicas 23-24. Obviamente los que iban a servir en el templo debían ser descendientes de la tribu de Leví. Y allí los fue a buscar. Y dice, estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa de Dios. Me impactó esta expresión, el derecho de servir en la casa de Dios. No es cualquiera que viene y dice, yo quiero servir a Dios. Para tener el derecho de servir a Dios, ellos tenían que ser levitas y mayores de 20 años. ¿Cuál es el derecho para servir a Dios? Cualquiera lo puede servir. Bueno, cualquiera puede hacer las cosas que quiera. Pero servicio a Dios es eso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Muchos me dirán, en tu nombre hice tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. ¿Y qué les dijo Él? ¿Qué les va a contestar? Nunca los conocí. Hicieron actividades, pero a mí no me sirvieron. Hicieron lo que bien les pareció, pero a mí no me sirvieron. Y es un poco lo que nosotros debemos cuestionar. El derecho para servir a Dios, ¿cuál es hoy? No es tener 20 años, no es pertenecer a la tribu de Leví, pero sí es pertenecer al pueblo de Dios, sí es estar identificado con el pueblo de Dios y sí es hacer lo que Dios manda. Por eso vamos a ir rapidito a lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 20. Allí están, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honrable. Tu vida será limpia. ¿Y qué dice? Y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. En la época de David pusieron 20 años y de la tribu de Leví. Hoy es la santidad, para que el Señor me use, porque yo puedo hacer muchas cosas según mi parecer, pero no quiere decir que esté sirviendo al Señor. Entonces este año, hermanos, tenemos que plantar las bases de nuestro servicio al Señor.
Como iglesia, somos poquitos, no importa. Somos más que los 12 discípulos que revolucionaron el mundo. Pero tenemos que aprender esta lección. Santidad, separado para Dios, haciendo como bien nos representó Leonel hoy. No es venir y tomar el pan, es vivir a Cristo en la semana, y hoy vengo a gozarme porque sirvo a Cristo y por la obra del Señor. Entonces el Señor va a decir, lo puedo usar. Y saben, cuando el Señor usa, hay bendición. Hay bendición para aquel que lo necesita. El fin de año nos juntamos con la familia Volpi. Gracias a Dios lo pudimos hacer. En Navidad no, por el tema del COVID, que había contactos estrechos en ellos. Y él me decía, me está asombrando el Señor en mi barrio, porque el otro día el de la esquina me dijo, Daniel, el vecino mío, Daniel, dice, tengo que ir a la iglesia donde estás vos. Y yo estaba en el pasillo de la casa, entre las dos casas, el pasillo histórico, yo recuerdo todavía de niño, hay una foto que no la encuentro, la voy a encontrar, donde la iglesia de Villa del Parque, década del 60, había una gran mesa, no sé por qué motivo estábamos ahí comiendo un gran asado, y alguien con mucho humor escribió en la pared que sería ahora de mi casa, con carbón, se perdona al Sogaray. Calculo que debe ser la época de la Veda, no sé, por así sería, porque había un asado, hermano, de aquellos. Y estábamos allí, le digo, no le dije, pero sí me acordaba. En la puerta que da a la casa de mi papá, de nuestros padres, un sábado a la tarde, cuando nosotros almorzábamos tarde, después que el día de trabajo, el sábado era hacer las mesadas, se terminaba tarde, limpiar todo, bueno, comíamos por ahí 3 de la tarde, y viene don Lorenzo. Lorenzo era un vecino que vivía a 2 cuadras de aquí sobre Hornos. Darío, a los gritos estaba, Darío, Darío, como buen italiano, me encanta, amo el ser hijo de italiano. Y decía, Darío, Darío, y sale mi viejo de, ¿qué te pasa? Tengo que ir donde vas vos. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde vas vos? Y así vino Lorenzo a la iglesia de Villa del Parque a la Santa Cena, el único momento que la familia le permitía. Y don Lorenzo es el primer fruto de esta congregación. Porque don Lorenzo, cuando en ese fin de año nos empezamos a congregar, papá ya no estaba porque partió una presenciación, se sentaba en el último banco. Y en la primera reunión de bautismo, él pidió el bautismo. Y se le dio el bautismo. Pero no se pudo bautizar. Tenía cáncer de hígado. Y entonces se le tomó como miembro de la congregación. Y recuerdo la emoción de él al participar de los símbolos por primera vez. Esa imagen la tengo, ¿no? La tengo. Y al poco tiempo él partió. Bueno, hermanos, es santidad, es servicio. Nosotros somos un pueblo preparado para morir. A veces nos parecemos a los kamikazes japoneses. Hablamos más de morir que de vivir. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos esperanza, estamos preparados para morir. Sí, Señor, sabemos que el día que partamos de acá estamos en tu presencia, gloria a Dios, pero no estamos esforzándonos por vivir. Yo no quiero decir que no voy a morir. Está bien prepararme para la venida del Señor, para cuando Él me llame, la gloria que voy a estar con Él eternamente. Eso es una gran verdad. Pero la mejor de todas hoy es, Señor, quiero vivir el resto del tiempo que me queda sirviéndote. Eso es prepararme para servir. Y no es solamente prepararme para partir. Es para vivir el tiempo que me queda. Me encantó la anécdota de una vez de una hermana que tenía como 90 años preparándose para partir al Señor, ¿no? Él no estaba preparándose para partir al Señor. Él estaba confiada, misionera, que el Señor la llevaba a sus brazos. Pero ¿saben? Cuando partió durmiendo en su cama, encontró en la agenda los objetivos para los próximos 5 años. Tomá. Tenía 90 años y ya tenía los objetivos planeados para los próximos 5 años y el Señor no la llamaba antes. Y hermanos, ¿algún momento el cristiano se jubila? ¿Hay jubilación para el cristiano? No. Somos cristianos, seguimos siendo cristianos, pero el derecho de servir está en la santidad, en la obediencia al Señor, para que el Señor disponga de nuestra vida. Hay otro detalle que me llamó la atención y eso lo vamos a ver un poquito más rápido. Volvemos a Primera Crónicas. 24:5.
Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. ¿Qué significa esto, hermano? Había muchos. ¿Muchos qué? ¿Cómo? Capacitados. El servicio al Señor exige capacitación. Y hermanos, nosotros nos estamos involucrando en el servicio de un proyecto evangelístico en la plaza, ¿verdad? Para los días de marzo de este año. Y necesitamos capacitarnos, todos. De los más grandes a los más chicos, todos necesitamos capacitarnos. ¿Por qué? Para servir al Señor debemos estar capacitados. Hay mucho desastre que hacemos con voluntarismo. Sin ir más lejos, si cayó una persona y yo voluntariamente lo levanto, ¡ay, te llevo rápido al hospital! Lo terminé de quebrar. No estaba paralítico, pero cuando yo lo levanté con mi voluntad de servirlo rápido para llevarlo al hospital, por hacerlo mal, le terminé de cortar la médula. Hasta ese momento podía haber caminado. Después de ese momento no va a caminar. ¿Saben con qué gracia me va a agradecer? Bueno, hermanos, el servicio del Señor, estos hermanos levitas estaban capacitados. Y otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué tuvieron que hacer sorteo sagrado? Eran muchos dispuestos y preparados. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, hermanos, esto lo tenemos que aprender. La disposición a capacitarme y a servir. Y el Señor dirá, qué bendición, en Caseros tengo 4 o 5, bueno, vamos a hacer turnos. Vamos a hacer turnos para servir, porque tenemos. Y bueno, hermanos, a veces eso no es la realidad. Disposición para servir, capacitación. Este miércoles, lo anunciás después vos, ¿sí? Este miércoles tendremos nuestra capacitación, después Leonel nos va a explicar bien. Por eso vamos a pasar la reunión del miércoles al martes, pero todos debemos capacitarnos, porque todos vamos a estar involucrados en evangelizar niños. Todos. Otra cosa que me llama la atención de esto hermoso es el 25:1 de Primera Crónicas. David y los comandantes del ejército designaron hombres de la familia de Asaf, de Emán y de Jedutum, para proclamar los mensajes de Dios acompañado de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. Yo nunca había reparado en esto. Para ellos, ¿qué era la alabanza? Las canciones. Proclamar el mensaje de Dios a través de la música. Un vehículo. No cantemos cualquier cosa por más que digan que la cantan en una iglesia cristiana. Cantemos, alabemos, usemos este recurso, pero que es para predicar el mensaje de Dios, no lo que a mí me parece o lo que le parece a fulano y sultano. A veces nosotros veíamos unas canciones y digo, pero esta canción, me decía un hermano, esta canción puede usarla cualquiera, porque ni siquiera aparece el nombre de Dios. Y digo, uy, tenés razón. Pero bueno, esto es una cuestión, responsabilidad, capacitación, porque no cualquiera puede tocar estos instrumentos. Entonces buscaron a estos hermanos, y nosotros tenemos algunos salmos de Asaf. Fíjense, el 25 del 6 al 8. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos juntos con sus familias estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 284 en total, eran
Músicos, aparece una palabra importante, por excelencia, no eran chabacanos. Los músicos se designaban por los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta, y esto es lo maravilloso, ¿alguien quedaba fuera? Sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos. ¿Y qué dice? Maestros o aprendices, discípulos. Quiero tomar esto como para decir, primero, ¿alguien estaba exceptuado de servir al Señor si estaba capacitado? Volvemos. ¿Hay edades? No. ¿Hay capacitaciones? No, porque dice, así sea un maestro o uno de los que estaba aprendiendo a servir. Y esto me lleva a pensar en, no para la música, porque para tocar uno de esos instrumentos hay que estudiar y capacitarse, hay que tener capacidad natural para la música, pero hay que estudiar el instrumento, o hay que estar bajo la dirección del que dirige, hay que tocar en una cierta armonía, hay que tocar en un cierto momento. No hay nada más difícil que formar parte de una orquesta, porque el director le da la impronta y todo lo demás tiene que tocar, pero en el momento adecuado. Una vez yo estaba viendo un recital y el director le hace así a un músico. ¿Qué le está diciendo? Mirame, papi, te estoy diciendo que... Y el tipo le manda, wow, el tipo le hace, el director, muy famoso, un italiano, Muti, le hace, como diciendo, le llama la atención al medio del recital. ¿No? Mirame a mí. Entonces, lo que quiero representar esto, hermanos, ¿queremos un año de gloria? Amén. No vamos solamente a pensar que el año que viene decimos, bueno, por la gracia de Dios somos 41 y estamos todos acá. Me acuerdo de la torta rica que comimos con la que hizo Laura. Y no, el año que viene vamos a glorificarnos, porque este año vamos a servir al Señor, para que sea un año diferente. Y recordemos, no hay edad, hay un requisito, capacitarse. Y capacitarse no es solamente, bueno, en este caso que estamos enfocados en la evangelización para los niños, va a ser capacitarnos para los niños, pero todos están debidamente integrados para servir al Señor. Para terminar, el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo 2:2, veamos como varios años después, ya no es para servir en el templo, sino para servir en la obra de Dios. Timoteo recibe esta indicación. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, fieles, decía la del 60, que estén capacitados para transmitirlas a otros. Fíjense que vuelve a estar presente la palabra capacitado. Esto significa que tengo que estar entrenado, capacitado para servir en las áreas que el Señor me dispone. Y esto significa que no hay edad para dejar de capacitarme. Debo seguir capacitándome para no ser un tropiezo en la transmisión del mensaje de salvación. Pero la otra cuestión que dice allí, dignos de confianza, fieles. Requisito que el Señor establece y que conoce. No necesita hacer un test de fidelidad. Salmo 139 nos dice que nos conoce. ¿Y desde cuándo? Del embrión. Ahí va a ver, ya bien, este va a ser así. Mi mamá decía, vos vas a llegar tarde hasta el día de tu muerte. Sí, mamá. Y el Señor lo miraba en mi pancita, en la pancita de mamá, y dice, Esteban va a llegar tarde hasta el día de su muerte. Y me conoce. Así que no tengo que rendir un test de fidelidad. Él sabe si soy fiel. Amén. No te ofendas si el Señor no te usa. No te ofendas con el Señor. Revisa esos dos parámetros. Capacitación, fidelidad, confianza que el Señor pueda tener en vos. Y terminamos con 1 Timoteo capítulo 6, 20.
que desarrolla la misma idea. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Y ahí está evitar las discusiones inútiles. Mientras discutimos cuestiones inútiles, hay personas que pasan alrededor de nuestra vida, que necesitan la salvación que es útil. Y que nosotros, como estamos enfrascados en discusiones teológicas que nadie va a resolver, los dejamos pasar. Así que, hermanos, este año de bendición, vamos a enfrascarnos en capacitarnos para servir al Señor. Después, Leonel, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a subirnos el enlace? Es por Zoom el miércoles a las 18:30. ¿Cuánto dura? 1 hora más o menos. Bien, hermanos, el miércoles no vamos a tener una reunión de oración, la vamos a hacer el martes. Esta semana solamente, el martes a las 20 horas, vamos a juntarnos para orar. Pero el miércoles, ¿había edad para capacitarse? Todos debemos capacitarnos, porque en febrero vamos a tener nuestra segunda capacitación, y en marzo, evangelizar niños. Amén. Gloria a Dios. Y qué lindo, hermanos, también desde casa, a capacitarse. Recordad, empezamos un nuevo año de todo tipo, el número 41 para esta congregación, y queremos que sea un año en donde empecemos a ver esta idea. Servir, capacitarnos, ser personas que el Señor puede decir, bueno, puede usarlo, está capacitado y es fiel. Es fiel y está capacitado para el servicio del Señor. No hay edad. No hay edad. Y recordad, esta hermana misionera que partió, creo que a los 90 años, y en su agenda tenía los objetivos para los próximos 5 años. Mira, bueno, de servicio al Señor. No hay jubilación en la obra de Dios y estamos todos deseosos para servir. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu misericordia y ayúdanos a aprender a servirte con honestidad, con la forma en que vos proponés de integridad. Queremos desarrollar la fidelidad plena en este año. Gracias por esta congregación. Ayúdanos a seguir bendiciendo a otros. Nos encantaría ver más personas. Ayúdanos a evangelizar. Y en estas semanas que comenzamos con esta capacitación, guíanos para poder aprender. En el nombre de Cristo Jesús oramos.